Tu presencia es el cielo para mí. Ojalá que en esta tarde esa sea tu realidad. Y no haya nada más importante en tu vida que Dios. No vaya a ser que seas un cristiano solo de nombre, seas cristiano por tradición o por religión. En esta tarde, como dije, la razón que nos ocupa principalmente es el bautismo de 7 personas que han decidido tiempo atrás, quizás hace meses o hace años, decidieron tomar un compromiso con Dios. Y hoy hacen realidad ese acto a través del bautismo. Pero el bautismo no tiene sentido si tiempo atrás ellos no hubieran experimentado esa convicción de pecado, es decir, ese sentimiento que te produce el entender que estás en deuda con Dios porque le has fallado o porque has vivido de espaldas a Dios. Y por si hay alguien que profesa la religión católica, quizás esté preguntando qué diferencia o parecido tiene esto con el bautizo, el conocido bautizo. Bien, realmente hacemos alusión al mismo acto, pero muy distinto. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque bautismo significa inmersión. Batezo en griego significa inmersión. Y es por eso que lo vamos a sumergir plenamente bajo el agua, con la promesa de sacarlos acto seguido, para que esto no se convierta de un bautismo en un funeral. Y en segundo lugar, se diferencia en que son adultos, como podéis observar, algunos bastante adultos, pero todos ellos por encima, digamos, de lo que diríamos que es la niñez. ¿Por qué razón? Porque nadie puede tomar una decisión por otro, aunque sea tu padre o tu madre, una decisión de este calibre. Ellos están tomando un compromiso y a lo mejor ahora en la predicación, aunque tuvimos una charlita el domingo pasado, pero quizás hoy en la predicación sean más conscientes de lo que hoy están a punto de hacer. Y número 3, porque en la Biblia, la palabra de Dios, jamás tenemos un solo caso de un bautismo infantil. Es por eso que se bautizan, según la palabra de Dios, de mayores y por inmersión. Aclarado este punto, me gustaría centrar en esta tarde lo que quiero compartiros en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12 y versículos 49. Lo vais a tener ahí escrito y podéis seguir el texto. Quiero mencionar que esta vida terrenal tiene muchas cosas hermosas, muchos momentos especialmente entrañables. Por ejemplo, el día del nacimiento de un hijo. Eso es algo espectacular, es increíble. No sé tú cómo lo viviste, para mí es desbordante, fue una sensación desbordante. Hay otro momento también muy hermoso en la vida y es cuando te casas, sobre todo cuando te sale bien el matrimonio, porque hoy en día 7 de cada 10 matrimonios acaban divorciados en menos de 10 años. Esa es nuestra triste realidad y España ocupa uno de los lugares de cabeza en Europa. Hay otros momentos entrañables cuando acabas la universidad o cuando acabas la formación profesional. Ya eres un profesional de un ramo, ya quizás has satisfecho parte de tus expectativas de la vida, pero yo quiero hacerte una pregunta que creo que es crucial. ¿Y después qué? Una vez has logrado casarte, una vez ya tienes tus estudios, una vez has conseguido una posición en la sociedad, ¿y ahora qué? Es como que el ser humano vive en una necesidad continua de satisfacción. Y eso no es malo, forma parte de la creación del ser humano. Y es por eso que nos convertimos en insaciables buscando la felicidad o algo que de verdad nos llene. Y en esta tarde, precisamente lo que vamos a hacer
Tiene que ver con una llenura que realmente uno experimenta a manos con Dios, en una relación real, no filosófica, no teórica, sino de un Dios que cambia vidas, de un Dios que hace posible que el matrimonio sea para siempre. Hace poquito celebramos mi esposa y yo los 25 años de casados y hablaba yo con una musulmana el jueves y yo no sé cómo fue que acabé contándole nuestra historia. Y una ex heroinómana con varios intentos de suicidio, un religioso como yo, nacido en un hogar cristiano, un día deciden unirse en matrimonio, formar una familia, tenemos 3 hijos. Y yo le decía a esta muchacha, sabes, Mahoma haría muchas cosas bien. Pero quiero que sepas que el Corán habla más de Jesús que de Mahoma. Y quiero que sepas que Mahoma no murió por ti, no hizo nada por ti, más que escribir un libro supuestamente bajo la revelación del ángel Gabriel. Yo le dije, pero Jesucristo murió en la cruz y me ha dado salvación y me capacita para disfrutar de la vida con todo lo hermoso que puede ser cuando tú tienes una relación y una conexión con Dios. Y es por eso que cumplimos 25 años, si no nos hubiéramos divorciado cientos de veces. Ella es tremenda, no te lo puedes imaginar. Me refiero tremendamente mejor que yo, ¿eh? Es increíble. Pero hemos necesitado la ayuda de Dios para aguantarnos. Con estas diferencias, porque si tuviéramos que compararnos, ella sería el cielo y yo la tierra. Le gusta lo salado y a mí lo dulce. Le gusta un tipo de cine y a mí otro totalmente distinto. En todo somos distintos. Leemos la Biblia y a ella le ve, no sé, la interpreta de una forma y yo la interpreto de otra. Sin caer en herejías, ateniéndonos a la palabra de Dios. Pero es tan rica, tan hermosa la Biblia que puede hablarte a ti y de una forma muy distinta en el mismo pasaje al que tienes a tu lado. Esa es la riqueza del libro de la Biblia. Un libro escrito por más de 40 autores durante 1600 años. Personas que no se conocieron ni fueron contemporáneos la mitad de ellos, la mayoría de ellos. Sin embargo, toda la Biblia contiene un hilo conductor que tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo. La Biblia es un libro absolutamente sin comparación. Jamás habrás leído un solo libro que haya sido escrito por 2 autores, pero la Biblia, sin embargo, lo escribieron más de 40 y tiene un sentido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es en la Biblia donde tú puedes encontrar las respuestas para tu vida. Como decía un sabio, si no encuentras respuesta en la Biblia es porque la pregunta está mal formulada. Pero la Biblia tiene respuestas para todo. Responde a las preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? La Biblia es un libro extraordinario. Y la Biblia nos revela no el Dios que a cada uno le interesa crearse, que es lo que es más común cuando tú hablas con la gente acerca de Dios. Cada uno tiene su idea personal de Dios. Pero el Dios real, el único Dios, es el que aparece descrito y detallado en el libro de la Biblia. Y puedes encontrar también ese plan de rescate de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Así que vamos a ir directamente a un texto que tiene que ver con el bautismo, pero sobre todo en consecuencias del bautismo. Y se encuentra, como dije antes, en Lucas capítulo 12. Y dice así el versículo 49, y está hablando Jesús de Nazaret. Y dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo, dice Jesucristo, me angustio hasta que se cumpla. ¿Cómo me angustio? El que está escribiendo este evangelio se llama Lucas y él es un hombre versado.
es un médico y un historiador reconocido de los tiempos de Flavio Josefo y otros cuantos, y de Tácito y de muchos más del siglo I. Y este hombre, unos capítulos más tarde, va a estar hablando de Getsemaní, un huerto, donde Jesús experimenta la angustia previa a la muerte, la angustia, el sufrimiento de saber que iba en unas horas más tarde, iba a exhalar, iba a dar su última respiración allí en la cruz del Calvario. En esa forma de describirlo, de este hombre, de Lucas, habla que Jesús tuvo una sudoración semejante a gotas de sangre. Y este hombre era médico. Hoy en día se sabe, la ciencia admite que uno puede, los capilares, las venas, pueden llegar a reventar en la superficie y producir gotitas que están mezcladas entre sudor y sangre. Y eso es lo que pudo ver Lucas en ese momento en que Jesús iba a entregar su vida para nuestro rescate. Y sigue diciendo así, es por eso que él dice, ¿cómo me angustio? Qué profundo dolor tenía Jesús de saber que iba a tener que morir, pero no ya por morir y de la forma en que lo hizo. En uno de los martirios más difíciles de soportar, más tormentosos que podía existir, la muerte que se les daba a todos aquellos culpables por la ley romana, la crucifixión. Y sigue diciendo Jesús, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino discusión. Ándale, disensión, diferencias. Y dice, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y uno puede pensar cómo una persona como Jesús, que es quizás podríamos titular el pacificador número 1 de la historia de la humanidad, es capaz de escribir semejantes palabras diciendo yo no he venido a traer paz sino discusión en las casas. ¿Qué sentido tiene esto? Y quiero dirigirme a los que se van a bautizar. Jesús está explicando que el reino de Dios se había acercado. Jesús era Dios. Eso es algo que no le gustó a mi amiga musulmana, Eva, el jueves. Jesús es Dios. Gusta a quien le guste. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1:1, el Evangelio de San Juan 1:1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es realmente lo que produce una transformación. Y es producido no el día del bautismo, sino el día en que le pides perdón a Dios y recibes a Jesucristo como tu Salvador, aquel que dio su vida para salvarte. Cuando eso ocurre, corres el riesgo, Diego, Catherine, Daniel, Hilary, Susana, Alex, Andrés, y Patricia. Corre el riesgo de que tengamos problemas familiares. Nosotros hemos conocido a gente que sus padres los tiraron de casa cuando conocieron a Jesucristo. Pero no les importó. Ser cristiano en algunos países del globo terráqueo supone que tu vida va a ser corta aquí en la tierra. Supone que te van a perseguir y van a acabar con tu vida. Afganistán, Turquía, la mayor parte de África, una buena parte de Oriente Medio. Es la suerte que corren aquellos que dejan su religión, su secta, su estilo de vida
y se convierten en seguidores de Jesucristo. Así que fácilmente vas a llegar a casa y les vas a contar lo que Cristo hizo. Y te van a decir, pero tú estás loco, ¿qué? Estás chalao. Ya te han comido el coco los evangélicos. Ya te han comido el tarro los protestantes. Y vas a decirles, no, mira, que es que esto es una experiencia que ha cambiado mi vida, que antes yo era esto, aquello, lo demás allá, y vosotros lo sabéis, sois mi familia. Y algunos te van a decir, estabas mejor siendo un drogadicto que ahora siendo un religioso. Sí, eso es lo que os puede esperar. La muerte, que no os tengan en consideración en casa, que se produzcan rupturas emocionales, porque habéis cambiado de religión. Que no es una religión. Aprovecho para la oportunidad para decirte que hablamos de una vivencia, no de una religión. No predicamos la religión evangélica, predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía San Pablo. Vamos a ver porque el segundo versículo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y vamos a irnos a Romanos 6:4. Que nos dice qué está representando simbólicamente el bautismo. ¿Qué es? Lo estuvimos viendo la semana pasada, pero lo quiero recalcar hoy nuevamente. ¿Qué es lo que significa el bautismo? Y lo encontramos en más pasajes, pero he elegido, había que elegir algo. Capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él, refiriéndose a Jesucristo, para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Que los 7, cuando bajéis a las aguas, se está representando esa unión con Cristo en la cruz del Calvario. Morís a vuestra antigua persona, mejor dicho, a vuestro antiguo yo, a vuestra antigua forma de vida. Y vais a resucitar a un estilo de vida distinto, de acuerdo con las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, a cómo dice la Biblia que un cristiano debe de comportarse. Por eso no hablo de religión. Estoy hablando de una vivencia que cambia no solamente nuestros conceptos, sino también nuestra forma de vida. Si tu vida es como la de la gente de la calle, tú no eres cristiano, puedes decir lo que quieras, pero no lo eres. No eres un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestras vidas deben de tener un testimonio que avalan lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Así que tu vida debe ser una vida ejemplar. Si antes mentías, ya no mentimos. Si antes robábamos, ya no robamos. Si antes hacías alguna trampa en la declaración de Hacienda, ahora ya no puedes hacerla. Aunque el ministro de Hacienda sea lo que quiera que sea, que vete tú a saber. Pero tu obligación como cristiano es cumplir y ponerte bajo las leyes de la tierra. Salvo, y ahora es muy importante subrayar esto, salvo que las leyes de la tierra vayan en contra de la palabra de Dios. En una ocasión, Pedro tuvo que decir, mirad si es justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Dios. Los cristianos tenemos que obedecer a Dios por encima de cualquier cosa y de cualquier persona e incluso de cualquier ley. Así que los cristianos estamos bajo las leyes con la salvedad de que dichas leyes vayan en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a irnos a un pasaje paralelo. Hemos visto que el bautismo, y por eso él está diciendo cuán angustiado está esperando ese momento, porque ese bautismo del que habla Jesús aquí en este texto de Lucas capítulo 11 se está refiriendo a su propia muerte. Una muerte que iba a ocurrir aproximadamente como 3 años más tarde. Nos vamos a ir a ese pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, capítulo 10. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia, aunque yo creo que toda la Biblia es especial y no tiene desperdicio. Pero dice el versículo
34, no penséis y siguientes que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y me salto hasta el versículo 38 porque es más de lo que hemos leído hace un momento en el Evangelio de San Lucas. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otro texto nos da 3 órdenes. Negarse a veces a nuestros deseos naturales, carnales. Número 2, tomar la cruz, y no se está refiriendo a nuestra esposa. Y número 3, nos habla de seguir. Hay que seguir, es un camino que a veces cuesta. La vida cristiana es nadar a contracorriente, por si no lo sabíais, los 7. Que sepáis que la vida cristiana no es fácil. Es difícil. Es difícil a veces decirle no a muchas cosas que nos atraen de forma natural. Es difícil decir no a tener sexo fuera del matrimonio, quizás. Es difícil ser fiel a tu mujer al nivel en que Jesús lo pone. Y dice Jesús que no podemos mirar a nadie, a una mujer o a un hombre, si tú eres una mujer, y desearlo o desearla en tu corazón, porque ya cometiste adulterio en ese momento. Son palabras duras, pero que Dios nos capacita cuando nos ponemos en dependencia de Dios para poder saltar ese listón que Jesucristo nos puso. Y sigue diciendo el versículo 39, y quiero hacer un especial énfasis en este versículo, porque quizás es el único texto que se repite en los 4 evangelios y en 2 de ellos por 2 veces, en 2 ocasiones distintas. Es muy especial porque hay muy pocos textos que los encuentres en los 4 evangelios. Y repito, en 2 de ellos repetido. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mira, os pueden contar lo que queráis sobre lo que es seguir a Cristo. Pero si pudiéramos resumirlo de alguna forma en una sola frase, diríamos, es negarse a sí mismo. Es morir a tus deseos particulares y personales y rendirle tu vida a Dios. Él dio su vida en la cruz solo por una cuestión, por su amor por ti, por su amor por mí, por su amor por cada uno de los que estéis aquí. ¿Sabéis? Hay un texto muy duro que primero lo menciona Juan el Bautista y después lo va a mencionar Jesús. Porque hay quien se bautiza pensando que con eso tiene un pasaporte al cielo. Y eso es una mentira absoluta. El bautismo no te da ningún pasaporte. El bautismo no te salva. El bautismo es un mero paso de obediencia a Dios. Y hay quien se bautiza pensando en escapar del infierno. Y dice, me bautizo y así yo no voy a acabar en ese lugar. La Biblia nos cuenta que hay 2 lugares a la vuelta de la muerte. Cielo e infierno, no hay otro lugar. A uno de esos 2 sitios vas a ir tú. Y va a depender de tus decisiones en esta vida. Y Juan el Bautista dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero justo antes dice, generación de víboras. Jesús va a decir, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 23, 33. ¿Cómo escaparéis? La forma de escapar del infierno, y no quiero asustar ni amedrantar a nadie, pero es la realidad, es lo que te está esperando. Lo creas o no lo creas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, estás en una carretera y llega un camión y lo ves y tú dices, no me creo que exista, esto debe ser una alucinación. Y tú no te vas de la carretera y te plancha el camión. Acaba contigo. No lo creíste que era una alucinación, pero vas a morir. Es decir, que lo que tú creas no cambia las realidades.
Si tú quieres huir, escapar, el camino no es el bautismo, el camino es el arrepentimiento. Es pedirle perdón a Dios de corazón por cada vez que has mentido, que has robado, que has fornicado, que has cometido adulterio, que has guardado rencor en tu corazón. ¿Sabes que eso es un pecado que nos lleva al infierno? El rencor. Mateo capítulo 5, versículo 21, te lo va a dejar muy claro que cualquiera que guarda rencor, odia, es como si hubieras asesinado y por lo tanto has transgredido el mandamiento del no matarás. Así como si miras a una mujer y la deseas en tu corazón, has transgredido el mandamiento del no cometerás adulterio. Aunque no lo hayas hecho físicamente, pero lo pensaste, y para Dios, que tiene un nivel de justicia muy alto, tú eres un condenado. Pero la condenación la vamos a leer en Juan capítulo 3. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nadie se equivoque. Dios no es un Dios malvado que quiere tu mal, que quiere llevarte al infierno. No, al infierno va solamente el que quiere ir al infierno. Y fíjate qué sencilla es la salvación. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para salvarnos, no para condenarnos. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, damas y caballeros. Versículo 19, que la luz vino al mundo, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran como malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Somos malos todos. El otro día un mormón nos quería hacer creer que hay distintos niveles de bondad. Pero es totalmente contradictorio con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Que dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos bajo condenación. Estábamos, gracias a Dios. Estábamos todos. Hoy en día, algunos hemos entendido nuestro pecado y nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. Y el resultado para vosotros es el bautismo, como punto quizás de partida. Lo importante, yo siempre digo en la iglesia, que no es tan importante empezar bien, sino acabar bien la carrera. Puedes hoy bautizarte y mañana ser un asesino. Y por lo tanto el bautismo no te habrá servido de nada. O puedes ser un mentiroso y no te servirá de nada el bautismo. ¿Sabes? La Biblia nos dice no solamente que el bautismo es como un símbolo de muerte de nuestros deseos particulares para abrazar los deseos de Dios, sino también significa un compromiso a la evangelización. Queridos 7. Y para los que ya estáis bautizados, que deberíais de saber, a mí de verdad me entristece mucho. Jueves pasado salimos a evangelizar alrededor de 40 personas, Plaza de la Concordia. Hermanos, los que queráis veniros, con los que vamos a hacer encuestas. Y fuimos, creo que casi todos solos. Y somos una iglesia evangelizadora, imagínate si no lo fuéramos. Una iglesia que sabemos transmitir el plan de salvación, el mensaje de SOS, de auxilio para el ser humano. Pero nos es más cómodo estarnos sentados, quietecitos o callados. Pero ya no podréis estar callados. El bautismo tiene que ver con el compromiso, como dice el Evangelio de Mateo, para ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y no hay texto más claro de nuestra responsabilidad de tenderle esa mano, de extenderle esa mano a la gente, y el de transmitirles ese plan de salvación a través de la persona y obra de Jesucristo. Y no solamente nos comprometemos con eso, nos comprometemos, como hemos dicho antes. Dejar la carnalidad a un lado significa empezar a servir. Jesús dijo,
que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Así que a través del bautismo te estás comprometiendo a servir a Dios. Y servir a Dios queda como muy místico. Pero servir a Dios significa ayudar a tu prójimo. Darle un plato de comida al que no lo tiene. Ayudar dándoles repaso a los niños de baladre. O manualidades o parkour. O dándoles ropa. Eso es tu compromiso con el bautismo. Tu compromiso con el bautismo tiene que ver con tu compromiso de reunirte con el resto del pueblo de Dios. Lo que llamamos en el argot evangélico congregarse. No dejando de congregaros. Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. El bautismo tiene que ver con tu compromiso de leer la Biblia, de conocer a Dios a través de la Biblia. No por lo que aquí digamos o prediquemos, sino por lo que tú descubras en tu propia Biblia. Y de hablar con Dios. Todos esos compromisos son los que tú vas a adoptar en el momento que bajes a las aguas. Morirá el antiguo Diego, la antigua Catherine, el antiguo Daniel, la antigua Hilary, la antigua Susana, el antiguo Andrés y la antigua Patricia para levantarse. Un nuevo hombre, una nueva mujer para servir a Dios. Y servir a Dios es algo práctico. No es algo de beatos, no es algo de iglesia, no es algo de religiosidad. Tiene que ver con un sentido práctico. Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. Así que no somos salvos por las obras como creen los católicos. Somos salvos por la fe, como dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie pueda enorgullecerse. Un día, un maestro de Israel se acercó a Jesús. Se acercó de noche porque le daba vergüenza. Quizás en esta noche tú dices, ¿qué pinto yo aquí? Entre tanto religioso. Y te puedas sentir como este hombre. Quizás atraído, pero hay algo que te dice, ostras, ¿qué pensará mi familia? Por lo que vais vosotros también a lidiar. ¿Qué pensarán mis amigos? Ahora van a pensar que soy un membrillo de estos pillados con la religión. Pero había algo en Nicodemo que le decía, acércate a Jesús de Nazaret. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento y este hombre dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede una persona volver al vientre de su madre? Y Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes eso? ¿El ABC? Entiendo que cada uno de vosotros los 7, un día nacisteis de nuevo. Y hoy es una forma de declaración al mundo abierta, a tus amistades, a los testigos que hoy están presentes, de que habéis decidido seguir a Cristo, como vamos a cantar ahora luego. Seguir a Cristo, pase lo que pase. Este hombre, Nicodemo, de ese encuentro salió cambiado. Y ojalá que tú en esta tarde reflexiones sobre tu propia vida. El mensaje de Cristo es un mensaje que separa la luz de las tinieblas. Es un mensaje que tiene que ver con el fuego purificador de Dios. Es un mensaje que separa lo verdadero de lo falso, lo religioso de lo real y práctico. Y por eso Jesús, esa es una de las razones por las que Él fue crucificado. Y quiero terminar, ayer estuve hablándole a una persona y es interesante, quiero que sepas que si no sabes evangelizar, la mejor forma de aprender es evangelizando, es hablándole a la gente. Siempre te va a topar con alguien que te diga algo que te deje un poco a cuadros, pensativo y digas, ahora en casa me pondré las pilas. Y es lo que yo he hecho esta noche. Este señor que me dijo, yo no creo que el infierno sea un lugar de sufrimiento eterno. Hay aniquilamiento. Los impíos, los que no le han pedido perdón a Dios por sus pecados y han recibido a Jesús como su Salvador. Todas estas personas, este hombre me decía, serán aniquilados y ahí se acabó todo.
muerto. El perro se acabó la rabia. Ahí se acabó. Yo le dije, no, la Biblia nos dice que estaréis sufriendo por los siglos de los siglos. No, pero eso es el falso profeta y la bestia y tú también. Si te mueres sin tomar la decisión que ellos han tomado. Isaías 66 y Lucas 16 nos recuerdan que hay un gusano que no morirá y el fuego no se extinguirá, no se apagará. ¿Sabe? Lo peligroso del infierno no es el tormento tan profundo, psicológico y físico que tendrán aquellos que acaben en ese lugar, sino que no hay una puerta de salida y que podrás llevar 1.000 millones de años sufriendo y no haber hecho más que empezar a sufrir, porque es eterno. Y la Biblia es muy clara a ese respecto. No hay aniquilamiento. O crees en Jesucristo o te está esperando el infierno. Es crudo, pero es así. Los políticos dicen una cosa y mañana hacen otra. Pero la Biblia dice una cosa hoy. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y la Biblia no va a cambiar, aunque pasen los tiempos, las modas o las tradiciones. No importa si tú eres rumano, gitano, español o noruego. La Biblia es para ti. No importa si tú eres musulmán, si tú eres Hare Krishna o eres cristiano evangélico. Si tu vida no demuestra que eres una persona regenerada, restaurada, redimida, no te valdrá de nada. Isaías 53, y termino con ese texto. Isaías 53, versículo 3. Nos habla de la obra de Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es lo que nos pasa, sobre todo hoy en día, siglo XXI, que no saben apreciar mucha gente ese regalo, no el de Navidad, aunque de alguna forma refleja la Navidad, porque la Navidad, nos guste o no nos guste nuevamente, habla del nacimiento de aquel que partió la historia en el antes y después de Cristo. Y quiero decirte que no entendemos que el regalo no es la Nancy, no es el cochecito, es Jesús de Nazaret. Y dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros no supimos entenderlo. Y hoy, 21 siglos más tarde, seguimos sin entenderlo. Y sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y azotado. Es decir, es como que alguna vez quizás tú has pensado que Jesucristo se lo mereció. Cuando pasó por aquello, algo haría. Quizás sea una idea que te haya pasado alguna vez por la cabeza. Y sigue diciendo más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Hoy cantamos con tanto júbilo, con tanta alegría. Ahora luego, después del bautismo, tendremos este acto de la Santa Cena recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz y que un día va a venir Jesucristo a por su iglesia, a por aquellos que le hayamos rendido nuestra vida a Jesucristo. Él le tocó morir para que tú hoy puedas cantar canciones de alegría como cantamos hoy. Podamos alabar a Dios con júbilo. Podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, si no fuera por ti, ¿qué sería de mi vida? Pero a Él le costó que su cuerpo fuera molido, destrozado, latigado, flagelado, con una corona de espinas y clavados sus pies y sus manos en una cruz. Todos nosotros, dice la Biblia, que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Hoy tú tienes la oportunidad de reconocer tu necesidad de Dios. ¿Sabes? Fuimos creados con una necesidad.
Algunos dicen, bueno, esto de la Biblia, Jesucristo, Dios, es una invención del hombre. Sabes que aún en las tribus más recónditas hay una convicción de que detrás de la muerte hay un mundo distinto. Y aciertan, y es porque Dios ha puesto eternidad, dice el libro de Eclesiastés, en el corazón del hombre. No es casualidad que todos, aún los más ateos, algunos que son ateos gracias a Dios, dicen ellos, aún ellos necesitan reconocer a Jesucristo si quieren escapar del infierno. En esta tarde, 7 personas han tomado su decisión. La decisión de seguir a Jesús, no importa qué, que depare el futuro. Hoy tú puedes cambiar tu estrella, tu destino. No sé si tú crees en el destino, pero me da exactamente igual que lo creas que no. Hay un destino, hay un final. La muerte evidencia un final terrenal y un comienzo en la eternidad. ¿Dónde quieres ir a parar o dónde irás? Depende de ti. Hoy sepas que solo hay un mensaje de salvación, porque solo hay una persona. No fue Buda, no fue Mahoma, no fue Mahatma Gandhi, no fue nadie, no fue María, la madre de Jesús. Fue Jesucristo el único que murió en la cruz. Solamente hay una tumba vacía a día de hoy y que sigue vacía, y es la tumba de Jesús, porque al tercer día resucitó. De ti depende. Tienes la oportunidad de creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador y seguir el mismo camino que nuestros hermanos y que muchos hemos seguido hace, en algunos casos, ya décadas, y que no nos arrepentimos y que sabemos que es la única opción que vale la pena. Así que tú decides. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Vamos a cantar esta canción y mientras cantamos esta canción,